En mi boda, mis padres sonrieron y dijeron, nos quedamos con el dinero de los regalos. Tu hermana lo necesita más. Entonces, mi esposo les deslizó un sobre. Lo abrieron y todo se vino abajo. Me llamo Claire Anderson y tengo 33 años. Solía creer que, si me mantenía en silencio, sería amada. Resulta que el silencio solo me hizo invisible. Una vez, estaba de pie junto a mi madre mientras ella le entregaba a mi hermana menor un vestido nuevo para su cumpleaños. Yo recibí un asentimiento con la cabeza y un recordatorio, las buenas hijas no piden más. Ese día, aprendí a sonreír mientras me hacía cada vez más pequeña. Antes de profundizar en esta historia, déjame saber desde dónde estás viendo. Dale al botón de me gusta y suscríbete, sobre todo si las historias de traición familiar te llegan al corazón, y si alguna vez has tenido que encontrar la fuerza para elegirte a ti misma, por encima de las personas que nunca te vieron de verdad. Mi hermana se llama Chloe. Y si le preguntaras a mi madre, te diría que Chloe nació con luz en los ojos y gracia en los huesos. Yo, simplemente, estaba ahí. Hay un recuerdo que nunca me abandona. Debía tener unos 6 años. Chloe estaba por cumplir 4. La casa estaba llena de globos rosas y olía a pastel de vainilla. Mi madre entró sosteniendo una caja gigante envuelta en una cinta morada. Se la entregó a Chloe con una sonrisa que se sentía como el sol. Luego me miró a mí, con las manos vacías, y dijo, Claire, tú eres la hermana mayor. Deja que disfrute su momento. Recuerdo asentir, sonreír y aplaudir como si no me doliera. Ese fue el principio, la primera de muchas renuncias silenciosas. A medida que crecía, me di cuenta de que esos pequeños momentos no eran aislados. Eran la regla. Mi madre tenía un mantra que repetía con tanta frecuencia, que se grabó a fuego en mis huesos, las hermanas mayores dan el ejemplo. Dan más, piden menos. Así que di, y seguí dando. Cedí mi asiento en el coche, mi turno para elegir la cena, la última galleta, las tijeras buenas para los proyectos escolares, e incluso el crédito por cosas que ayudé a crear. Chloe siempre recibía los elogios. Yo recibía el asentimiento, una pequeña sonrisa, y la expectativa de que lo hiciera de nuevo. Lo curioso es que no crecí enfadada. No al principio. Pensaba que era normal. Pensaba que ser el personaje secundario en tu propia familia era, simplemente, parte de ser la hermana mayor. Pero es increíble lo que un niño puede interiorizar, cuando el mundo a su alrededor sigue confirmando la misma historia, que solo eres valiosa cuando eres útil, y solo eres adorable cuando estás callada. Aprendí a desaparecer con gracia. No daba portazos. No levantaba la voz. Estudiaba mucho, hacía mis tareas, y me convertí en la chica que no pedía nada. Y mi madre elogiaba eso, en cierto modo. Claire nunca causa problemas, decía en las cenas. Es tan autosuficiente, le decía a sus amigas, como si eso fuera algo de lo que estar orgullosa. Pero la autosuficiencia, cuando es forzada, no es más que soledad disfrazada. Había una foto que mi tía tomó un verano. Estábamos en la playa. Chloe estaba en el centro, con un traje de baño amarillo brillante, construyendo un castillo de arena. Mi mamá estaba arrodillada a su lado, radiante. Yo estaba en la esquina más a la izquierda del encuadre, sosteniendo una toalla, a medio cortar. Esa foto terminó en nuestro pasillo durante años. Nadie preguntó nunca por qué me veía tan lejana. Y cuando finalmente hablé, cuando pregunté por qué no salía en más fotos, por qué Chloe siempre tenía ropa nueva mientras yo usaba la que se le quedaba pequeña, me dijeron que estaba siendo dramática. No eres del tipo celoso, ¿verdad, Claire? Esa frase me siguió como una sombra. Pasé mi adolescencia perfeccionando el arte de ser invisible. Era más fácil, más seguro, menos decepcionante. Pero en el fondo, estaba coleccionando todas las cosas que no podía decir, apilándolas como piedras en mi pecho. Y un día, supe que esas piedras se volverían demasiado pesadas. No sabía entonces que mi silencio no solo me mantenía a salvo. Me mantenía pequeña. Pero estaba a punto de aprenderlo. Para cuando tenía 13 años, ya había dejado de pedir cualquier cosa. Mientras Chloe tenía una habitación que parecía sacada de un catálogo, con luces de hadas, ropa de cama de felpa,
y estanterías llenas de libros y trofeos. Yo tenía la misma cama que usaba desde segundo grado, con el colchón un poco hundido en el medio y el papel pintado despegándose en una esquina. Pero me decía a mí misma que no importaba. Tenía suerte de tener un techo. Eso era lo que mamá siempre decía. Otros niños tienen menos, me recordaba cuando mencionaba que mis libros de texto se estaban deshaciendo. Sé agradecida, Claire. Tú no eres de las que se quejan. Así que dejé de quejarme. En cambio, me volqué en los estudios. Una vez, caminé 2 millas en la nieve solo para llegar a clase, porque nuestro coche era necesario para llevar a Chloe a su recital de baile. Estudiaba en la biblioteca después de hora, alimentada por bocadillos de máquinas expendedoras y un hambre extraña que no podía nombrar. No era solo hambre de comida. Era hambre de reconocimiento, de que alguien notara que me estaba esforzando, que yo importaba. Pero en nuestra casa, ser de bajo mantenimiento se convirtió en una maldición. Cuanto más callada era, menos recibía. Chloe, por otro lado, no tenía que esforzarse. Lloraba, y las puertas se abrían. Hacía un puchero, y las tarjetas de crédito salían. Tenía una forma de exigir sin parecer exigente, y a mamá le encantaba. Es sensible, susurraba mamá, dándole palmaditas en la espalda a Chloe. Necesita más atención. Supongo que yo era lo opuesto. Si ella era de cristal, yo era de piedra. Al menos, así es como me veían. Hubo un momento que todavía duele, incluso ahora. Tenía 15 años. Me habían aceptado en un programa de escritura patrocinado por el Estado para estudiantes superdotados. No era nada lujoso, pero solo habían elegido a 30 chicos en toda la región. Llegué a casa con la carta en mis manos, emocionada por una vez, con el corazón acelerado. Se la mostré a mamá en la cocina. La leyó por encima, se encogió de hombros y dijo, «Qué bien, pero tendremos que ver si podemos pagar el transporte. La gasolina no es gratis». Luego añadió, sin dudarlo un segundo, «Chloe necesita un clarinete nuevo para la banda. Eso será lo primero». Nunca me preguntó si todavía quería ir. No fui. Esa noche, guardé la carta de aceptación en una caja de zapatos debajo de mi cama. Probablemente siga ahí, amarillenta por los bordes. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no era invisible porque nadie pudiera verme. Era invisible porque eligieron no hacerlo. Y cuando creces sin ser vista, empiezas a dudar de tu propio contorno. Comienzas a preguntarte si realmente estás ahí, si tus necesidades son reales, si tus sueños son válidos, o si tu voz merece ser escuchada. Pero esto es lo que pasa con el silencio, no borra el dolor. Solo lo entierra más profundo. Y las cosas profundas se vuelven pesadas. Me volví buena para esconderme, para fingir. Sonreí durante las fiestas en las que veía a Chloe abrir un regalo tras otro, mientras yo recibía calcetines. Aplaudí en sus ceremonias de premiación, animé en sus recitales, e incluso ayudé a ensayar sus discursos, mientras mis propios logros pasaban desapercibidos. Siempre había alguna excusa, algún presupuesto que no alcanzaba, algún evento que se solapaba. Pero en el fondo, sabía la verdad. No se trataba de dinero. Se trataba de prioridades. Y yo no era una. Aún así, me quedé. Me presenté. Yo era la confiable, la hija fácil, la hija por la que no tenías que preocuparte. Hasta que un día, me di cuenta de que ser la hija por la que nadie tenía que preocuparse significaba ser la hija por la que nadie se preocupaba en absoluto. Y esa revelación no me rompió. Me despertó. Me mudé el día después de mi graduación universitaria. Sin fiesta, sin globos, sin una comida casera esperándome para celebrar mi título. Metí mis cosas en un coche de segunda mano que compré con el dinero de una beca y me alejé de la única casa que había conocido. Nadie me detuvo. Nadie dijo, «Estamos orgullosos de ti». Nadie se ofreció a ayudar a cargar una caja. Chloe todavía vivía en casa entonces. Había intentado algunas clases en un colegio comunitario, pero lo dejó después de un semestre. Demasiada presión, dijo. Mamá estuvo de acuerdo. No todo el mundo está hecho para los estudios, le dijo. Además, Chloe tiene otros talentos. No pregunté cuáles eran.
Ya estaba haciendo malabares con 2 trabajos, uno en una librería y otro sirviendo mesas en un restaurante, solo para pagar el alquiler de un pequeño apartamento de una habitación con suelos de linóleo despegado y vistas al contenedor de basura del callejón. Pero era mío. Cada centímetro ganado. Todavía los visitaba, por supuesto, cumpleaños, fiestas, las obligaciones habituales, pero cada vez que entraba por la puerta, el aire se sentía más pesado. La casa no había cambiado, pero yo sí. Recuerdo una tarde de domingo cuando pasé con la compra para mamá. Había mencionado que no se sentía bien, así que le llevé sopa, Tylenol y algunas otras cosas. Chloe estaba acurrucada en el sofá, pintándose las uñas, hablando en voz alta por el altavoz del teléfono. ¿Eso es todo lo que trajiste?, preguntó mamá, mirando la bolsa de la compra. ¿Sabes que también nos quedamos sin papel higiénico? Me reí, pensando que bromeaba. No lo hacía. Podrías haberme llamado, dije suavemente. No debería tener que hacerlo, respondió ella. Tú sabes lo que necesitamos. Ese fue el momento en que me di cuenta. Ya no era una hija. Era una proveedora de servicios. A partir de entonces, las llamadas comenzaron a llegar en oleadas. Chloe tenía una multa de aparcamiento. ¿Podía ayudar? El coche necesitaba frenos nuevos. Solo un préstamo, solo por un mes. La receta de mamá no estaba cubierta. Ya sabes lo caras que son estas cosas. Y yo decía que sí cada vez. Incluso cuando tenía que usar mis ahorros, incluso cuando me saltaba comidas para pagar el alquiler, incluso cuando mi propia vida parecía deshacerse hilo por hilo. Porque en algún lugar dentro de mí, esa niña pequeña todavía esperaba ser vista, todavía esperaba que, si daba lo suficiente, si sacrificaba lo suficiente, alguien finalmente diría, Claire, gracias. Te queremos. Eres importante. Pero esas palabras nunca llegaron. En su lugar, recibí silencio. O peor, expectativas. En el trabajo, estaba prosperando. Ascensos, críticas excelentes, respeto genuino. La gente se daba cuenta cuando entraba en una habitación. Escuchaban cuando hablaba. Mis compañeros me llamaban fiable, fuerte, capaz. En casa, yo era solo Claire, la que resolvía las cosas, la que no necesitaba nada. Nadie me preguntaba cómo estaba. Nadie se dio cuenta cuando perdí 10 libras por el estrés. A nadie le importaba que no me hubiera tomado unas vacaciones en 5 años. A veces me preguntaba qué pasaría si desapareciera. No de una manera dramática, sino simplemente dejando de contestar llamadas, dejando de aparecer. ¿Se darían cuenta siquiera? ¿O simplemente encontrarían a alguien más para arreglar las cosas? Porque el amor en mi familia nunca había sido una calle de doble sentido. Era una autopista de peaje, y yo era la única que pagaba. Pero lo que no me di cuenta en ese entonces fue esto: hay un costo por llevar el peso de todos los demás. Y un día, la factura llega. Las llamadas telefónicas comenzaron a sentirse como alarmas. No llegaban a menudo, pero cuando lo hacían, tenían un ritmo, un tono, de esos que se saltaban las formalidades y aterrizaban directamente en la boca del estómago. Hola, cariño, odio tener que pedirte esto, pero... Siempre sabía lo que venía después del pero. A veces era el seguro del coche. A veces era el alquiler atrasado del apartamento de Chloe. A veces era algo vago, como una mala racha o gastos inesperados. Los detalles no importaban. Lo que importaba era que yo tenía un trabajo y Chloe no. Lo que importaba era que yo era la confiable, aquella con la que podían contar. Nadie preguntó nunca cómo estaba yo. Hay una noche que recuerdo con mucha claridad. Acababa de terminar un turno de 12 horas. Tenía los pies hinchados y todavía llevaba mi placa con el nombre cuando mi teléfono vibró. Era mamá. Chloe está en un pequeño aprieto, dijo. Le han remolcado el coche y necesita pagar la tasa de liberación para mañana por la mañana. Respiré hondo. No tenía el dinero. El alquiler vencía y mi tarjeta de crédito estaba al límite. Pero me oí a mí misma decir, ¿cuánto? $245. Desaparecidos en un abrir y cerrar de ojos. No dijo, gracias. Solo, te lo devolverá la semana que viene.
Esa semana nunca llegó. Tampoco la siguiente. Y de alguna manera, el silencio que rodeaba todo aquello dolió más que el dinero. Era como si mis sacrificios se evaporaran en el momento en que se hacían. Como si cuanto más daba, menos significaba. La gratitud se extinguió, el derecho a exigir creció en su lugar. Una noche, se lo conté a una amiga. Me miró, con las cejas levantadas, y dijo, Claire, eso no es apoyar. Eso es explotación. Al principio me reí. Sonaba duro, extremo. Pero cuanto más lo pensaba, más sentía que era verdad. Porque no solo estaba ayudando en emergencias. Yo era el plan de emergencia. Sin respaldo, sin red de seguridad, solo yo. Cada vez que cometían un error, yo absorbía el golpe. Cada vez que Chloe no se presentaba a la vida, yo llenaba los espacios en blanco, en silencio, de forma constante, como el papel pintado que nadie nota hasta que se despega. Incluso mi padre, Richard, callado, severo, un hombre de pocas palabras, comenzó a repetir las mismas frases que mi madre. Es tu hermana, Claire. Si tú no la ayudas, ¿quién lo hará? Esa frase se me pegó como la niebla. Si tú no la ayudas, ¿quién lo hará? Quería gritar, ¿por qué es esa mi responsabilidad? Pero no grité. Transferí el dinero una y otra vez, y otra vez. Hay un momento en cada relación, familiar o no, en el que te das cuenta de que la balanza se ha inclinado demasiado, de que estás dando desde un lugar que está empezando a pudrirse por dentro. Para mí, fue un martes por la tarde. Estaba sentada en mi escritorio, mirando la pantalla de mi banca en línea. El número era más pequeño de lo que esperaba. Acababa de transferir dinero a mamá para una emergencia de la casa que resultó ser un viaje de fin de semana a un spa que hizo con Chloe. Nadie me había dicho la verdad. Lo descubrí por una foto que Chloe publicó en Instagram. Estaban sonriendo, envueltas en batas, con rodajas de pepino sobre los ojos. El pie de foto decía, cuidado personal con mi mujer favorita. Ni siquiera me enfadé. No de inmediato. Estaba paralizada. Me quedé allí, mirando la pantalla, y me di cuenta de que no me había comprado un abrigo de invierno nuevo en 3 años. Nunca me había tomado unas vacaciones de verdad. Y me había estado saltando mis citas con el dentista porque no podía pagar el copago. Pero estaba pagando el masaje de otra persona. Fue entonces cuando algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue rabia. Fue el reconocimiento de que yo era la única que sangraba por un vínculo que nadie más intentaba mantener vivo. Conocí a Ethan en el peor momento posible, y quizás en el mejor. Fue un jueves, a finales de otoño, una de esas tardes oscuras en las que el aire parece estar hecho de arrepentimiento. Estaba esperando un café que en realidad no quería, solo intentando mantenerme despierta después de otra noche de hojas de cálculo y notificaciones de descubierto. Él estaba sentado en la mesa de la esquina, leyendo algo grueso y serio, con unas gafas con una grieta en la montura y un abrigo que había visto días mejores. Levantó la vista justo cuando yo buscaba cambio en el fondo de mi bolso. Se te ha caído el guante, dijo, y me lo tendió como si fuera algo delicado. Eso fue todo. Así empezó. No con fuegos artificiales, no con coqueteos, solo con fijarse en mí. Y hacía mucho, mucho tiempo que no me sentía notada. Ethan no era como los hombres con los que había salido antes, si es que se les podía llamar así. Esas relaciones pasadas siempre se habían sentido como negociaciones, yo demostrando que era de bajo mantenimiento, fácil de tratar, sin complicaciones. Pero Ethan, él hacía preguntas. La primera vez que salimos a cenar, me preguntó por mi libro favorito. Me quedé helada por un segundo. Nadie me había preguntado eso desde el instituto. Casi mentí solo para llenar el silencio, pero entonces lo dije, Jane Eyre. Y él sonrió. Era demasiado fuerte para su tiempo, dijo. ¿Me recuerdas a ella? Nadie me había comparado nunca con nada que no fuera Chloe. Esa noche, caminando a casa, vi mi reflejo en el escaparate de una tienda y no aparté la mirada. Por una vez, no me sentí como un ruido de fondo. Parecía alguien que, de hecho, podría merecer delicadeza. Pero me aterrorizaba. No estaba acostumbrada a que me trataran con amabilidad sin tener que ganármelo, sin pagarlo con alguna moneda invisible de sacrificio o silencio.
Con Ethan, no había condiciones, ni libros de cuentas, ni un peso colgando sobre cada favor o cada gesto. Escuchaba cuando hablaba, incluso cuando divagaba. Se reía de mis chistes torpes. Recordaba cómo me gustaba el té. Y ni una sola vez me pidió que fuera más pequeña de lo que era. Aún así, seguí esperando el cambio, el momento en que vería lo cansada que estaba, cuánto equipaje llevaba, cuán deshilachados se habían vuelto mis bordes después de años de mantener todo unido para todos los demás. Pero no llegó. En su lugar, se presentó de manera constante, suave. Una noche, le conté lo de Chloe, lo del viaje al spa, lo de los descubiertos y el silencio. No era mi intención. Salió de repente en medio de la cena, entre dos bocados de pasta. Esperaba un juicio, quizás lástima. Él simplemente extendió la mano sobre la mesa, tomó la mía y dijo, eso suena agotador. Eso fue todo. Sin consejos, sin soluciones, solo reconocimiento. No lloré. No entonces. Pero más tarde, en casa, sí lo hice, en silencio contra mi almohada, porque alguien finalmente lo había visto, el cansancio que llevaba como una armadura. Y no me pidieron que lo explicara o lo justificara. Simplemente me vieron. Ethan no fue la solución. No apareció de repente y me salvó. Pero hizo algo que nadie más había hecho nunca. Me hizo sentir que no tenía que ser yo la que salvara a todos los demás. Y por primera vez en mi vida, empecé a preguntarme, ¿cómo sería si me eligiera a mí? Una noche, Ethan me recogió después del trabajo. Había sido uno de esos días, del tipo en que tu bandeja de entrada no deja de gritar y tu cabeza parece una tetera a punto de hervir. Me subí a su coche, dejé mi bolso en el suelo y no dije nada. Él no preguntó, simplemente condujo. Terminamos aparcados en un mirador a las afueras de la ciudad. El horizonte brillaba, y todo se sentía lejano y suave, como una pintura detrás de un cristal. Finalmente hablé. Le transferí $500 a mi hermana hoy, dije, otra vez. Ethan no respondió de inmediato. Solo me miró, con las manos apoyadas en el volante como si estuviera sosteniendo algo frágil. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó. Suspiré. Dijo que era una emergencia. Siempre dice eso. Pero luego la vi publicar una foto con un bolso nuevo esta tarde. Hice una pausa, esperando que la familiar oleada de vergüenza subiera. Pero no llegó, solo cansancio. Me dije a mí misma que no importaba, que ella debía necesitarlo más que yo. ¿Era así?, preguntó él. Lo miré. No lo sé. Él asintió lentamente. Claire, no necesitas justificar el cuidarte a ti misma. Esa frase aterrizó como una revolución silenciosa en mi pecho. No respondí. No podía. Algo en ella me dio ganas de llorar. Se acercó, me apartó suavemente un mechón de pelo detrás de la oreja y dijo, has estado cargando un peso que nunca fue tuyo. Fue la primera vez que alguien lo decía en voz alta. Y escucharlo hizo imposible dejar de oírlo. Los días siguientes, empecé a observar mi vida como una extraña. Noté cómo mi teléfono vibraba y mi estómago se encogía, cómo revisaba inmediatamente mi cuenta corriente antes de contestar, como la voz de mi madre al otro lado siempre tenía el mismo ritmo, suave, luego cortante. Como si intentara fingir que no estaba pidiendo, como si hubiera dominado el arte del favor envuelto en culpa. Noté cómo Chloe nunca llamaba, a menos que necesitara algo, a menos que fuera urgente. E incluso entonces, no había un ¿cómo estás?, al principio, ni un gracias al final. Noté cómo mi calendario tenía las necesidades de todos garabateadas por todas partes, citas médicas que programaba para mi madre, entrevistas de trabajo para las que preparaba a Chloe, facturas de las que le recordaba a mi padre. Pero en ninguna parte de ahí estaba yo. Ni una sola entrada. Ni una sola cosa solo para mí. Compartí todo esto con Ethan durante un café un domingo por la mañana. Estábamos sentados en su pequeña cocina, la luz entrando por la ventana como si me estuviera haciendo un favor. ¿Saben lo que están haciendo?, le pregunté. ¿Saben cuánto quitan? Él removió su té, pensativo. Quizás sí, quizás no. Pero incluso si no lo saben, tú sí. Y eso significa que tú decides si continúa. Esa palabra, decidir. Se quedó conmigo.
Durante la mayor parte de mi vida, no sentí que tuviera opciones. Sentí que el guión había sido escrito y yo solo estaba leyendo mis líneas: buena hija, la responsable, la fiable, la disponible. Pero Ethan tenía razón. Podía elegir un guión diferente. Podía reescribirlo. No necesitaba un permiso para dejar de sangrar por personas que no se darían cuenta si desaparecía. Solo necesitaba valor. Y quizás eso era lo que Ethan me estaba dando. En silencio, de forma constante. No un rescate, no un escape, sino el permiso para considerarme a mí misma. Para imaginar una vida que no me agotara, para creer que merecía más que ser necesitada. Merecía ser valorada. Se supone que planificar una boda debe sentirse mágico. Eso es lo que dicen todas las películas. Eso es lo que prometen los tableros de Pinterest. Eso es lo que insisten los extraños en Internet mientras presumen de sus centros de mesa cuidadosamente seleccionados y sus brindis sinceros. Para mí, se sintió como caminar por la cuerda floja sobre viejas heridas. Ethan me propuso matrimonio una tranquila tarde de domingo. Sin flash maps, sin fotógrafos ocultos, sin grandes discursos. Solo nosotros en el jardín detrás de su apartamento, con el aroma de albahaca y tomates en el aire, y su voz firme mientras preguntaba: ¿me dejarías amarte por el resto de nuestras vidas? Dije que sí antes de que pudiera llorar. Mantuvimos las cosas simples, un lugar pequeño, sin cortejo nupcial, solo personas que realmente nos conocían. Personas que habían estado ahí, no por obligación, sino porque les importaba. No quería extravagancia. Quería paz. Eso debería haber sido una señal de alerta, porque la paz nunca fue algo que mi familia entendiera. Cuando le conté a mi madre sobre el compromiso, me dio una sonrisa forzada, del tipo que usaba cuando no aprobaba algo pero no quería decirlo en voz alta. ¿Tan pronto?, preguntó. Apenas lo conoces. Llevábamos 2 años. Lo conozco, dije, más de lo que he conocido a nadie más. Cambió de tema rápidamente. Preguntó sobre las flores, el vestido, la fecha, pero no sobre mí, no sobre cómo me sentía. Ni una sola vez. Una semana después, recibí una llamada de Chloe. Solo quiero asegurarme de que no estés haciendo nada demasiado ostentoso, dijo. Ya sabes cómo se pone mamá, y yo todavía estoy pasando por una mala racha emocional. Esperé la parte donde diría: felicidades. Nunca llegó. En su lugar, se lanzó a un monólogo sobre cómo las bodas eran desencadenantes, cómo había terminado recientemente con su último novio, y cómo esperaba que el evento no fuera demasiado. Demasiado. Esa frase se quedó conmigo toda la noche. Lo que querían decir no era que la boda debía ser pequeña. Lo que querían decir era que mi alegría debía ser sutil, silenciosa, contenida. Porque si yo brillaba demasiado, alguien podría sentirse opacado. Se lo mencioné a Ethan mientras revisábamos la lista de invitados. Levantó la vista de su cuaderno y dijo: ¿quieres que estén allí? Dudé. ¿Lo quería? Realmente quería estar de pie con un vestido blanco y prometer mi futuro a un hombre que me amaba por completo, mientras personas que nunca me habían visto de verdad aplaudían por cortesía. No lo sé, dije. Él buscó mi mano. Entonces nos tomaremos nuestro tiempo. Pero las bodas avanzan, incluso cuando los corazones dudan. Un mes antes de la ceremonia, me senté frente a mi madre en una cafetería. Ella removía su café distraídamente, observando a la gente pasar por la ventana como si importaran más que la conversación. Recibí tu invitación, dijo finalmente. Supongo que el nombre de Chloe fue colocado accidentalmente debajo del tuyo. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Bueno, tradicionalmente los padres son los anfitriones, luego se listan los hermanos. Es extraño verte a ti como el contacto principal. Es como si estuvieras tratando de ser el centro de atención. Me costó todo para no reírme. No estaba tratando de ser el centro de atención. Finalmente estaba de pie en mi propia vida, y eso la asustaba. Tomó un sorbo y luego añadió: solo espero que tu pequeño evento no moleste a Chloe. Sabes, ha estado muy frágil últimamente. Ahí estaba. El recordatorio de que mi felicidad era una amenaza. Que mi boda, un día que me había ganado, elegido, construido, era de alguna manera una carga si hacía que alguien más se sintiera pequeño.
La miré fijamente por un largo momento. Luego sonreí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque finalmente lo entendí. Nunca se había tratado de lo que yo hacía o dejaba de hacer. Se trataba del hecho de que había aprendido a vivir sin su aprobación. Y para algunas personas, esa es la mayor ofensa. Una semana después de esa conversación en la cafetería, Ethan lo mencionó con delicadeza. Estábamos sentados en el suelo, rodeados de planos de mesas y muestras de tela, cuando me miró y dijo, he estado pensando en proteger lo que estamos construyendo. Levanté la vista. ¿De qué? De lo que sea que haya intentado derribarte antes, dijo, sin malicia. Al principio, no entendí. Luego deslizó una carpeta por el suelo. Era un borrador, un acuerdo legal. Simple, limpio, protector. Nada dramático, solo límites, claridad financiera, salvaguardas de propiedad, papeleo que decía, esto es nuestro, no de ellos. Mi primer instinto fue el pánico. Se sentía frío, formal, como una acusación preventiva. ¿Crees que necesitamos esto?, pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. Creo que mereces vivir sin miedo a que alguien intente quitarte lo que has construido, dijo. No de mí, sino de personas que ya lo han hecho. No estaba equivocado. Aún así, dudé porque en lo más profundo de mí había una voz que llevaba desde la infancia, una voz que decía que establecer límites significaba que era egoísta, que proteger lo mío era desleal, que decir no era desagradecido. Esa voz se parecía mucho a la de mi madre. Le dije a Ethan que necesitaba tiempo. Él asintió, sin presionar, y volvió a ordenar las tarjetas de las mesas. Pero no podía concentrarme. Seguía imaginando ese viaje al spa, el bolso, la manipulación que siguió. Pensé en todas las veces que había entregado partes de mí misma para mantener la paz, el dinero, el silencio, el trabajo emocional, ¿y para qué? Para la ilusión de pertenecer. 2 noches después, me senté en nuestra mesa del comedor con el documento frente a mí. Leí cada palabra, no porque dudara de Ethan, sino porque finalmente estaba empezando a creer que tenía algo que valía la pena proteger. No se trataba de bienes o control. Se trataba de elegir no ser la herida abierta que todos seguían tocando. Se trataba de entender finalmente que los límites no son muros para mantener a la gente fuera. Son puertas con cerraduras, para que puedas elegir quién entra. Lo firmé. Y cuando se lo mostré a Ethan, no dijo, te lo dije. Simplemente sonrió, me besó en la parte superior de la cabeza y dijo, bien. Esa fue la primera vez en mi vida que me puse a mí misma en papel. No como una ocurrencia tardía, sino como alguien que importaba. Al día siguiente, se lo dije a mis padres. Esperaba ira. Lo que obtuve fue peor, silencio, frío, medido, cortante. Mi padre carraspeó y dijo, no confías en tu propia familia. Mi madre añadió, supongo que el dinero significa más para ti que la sangre. Quería gritar, preguntarles dónde estaba ese sentimiento cuando me saltaba comidas para que Chloe pudiera pagar el alquiler, cuando agotaba mis ahorros para que pudieran arreglar la fontanería, cuando decía sí mientras ellos no decían nada. En cambio, solo dije, significa que estoy aprendiendo a no sangrar por personas que lo llaman amor pero lo demuestran como una deuda. No respondieron, y no busqué su aprobación. No esta vez. Porque la verdad es que protegerme a mí misma no me hacía egoísta. Me hacía libre. Unos días antes de la boda, llegué a casa y encontré a Ethan en la mesa de la cocina, rodeado de papeles. No eran planes de boda, sino documentos legales, recibos, copias de títulos, hojas de cálculo de presupuesto, e incluso una lista de verificación titulada Cosas por las que Claire nunca debería tener que preocuparse de nuevo. Me quedé en la puerta observándolo, con el ceño fruncido, un rotulador en una mano y una taza de té a medio beber a su lado. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, dejando mi bolso. Levantó la vista, un poco sorprendido, y luego sonrió. Solo poniendo las cosas en orden. ¿Para quién? Para nosotros. Me acerqué y eché un vistazo a la pila. No tienes que hacer todo esto. Lo sé, dijo él. Pero tú sí. Sí, lo hago. No había una gran declaración en su tono, ni autocomplacencia, solo una certeza tranquila que hablaba más fuerte que cualquier promesa. Y eso, más que nada, me desarmó.
Me senté a su lado y miré los papeles. Había revisado cada detalle de nuestras cuentas conjuntas, actualizado los nombres en las pólizas de seguro, asegurado de que todas las responsabilidades fueran transparentes. Incluso había listado contactos de emergencia para ambos. El mío había estado en blanco. Sé que estás acostumbrada a manejar las cosas sola, dijo, con voz suave. Pero ya no tienes que hacerlo. Asentí, pero no pude hablar. Se me hizo un nudo en la garganta. Mis manos se sintieron de repente demasiado pesadas. Porque esto era amor. No flores, ni discursos, ni gestos perfectos para la foto. Era alguien sentado en silencio un martes por la noche, revisando la letra pequeña para asegurarse de que estuvieras protegida, incluso cuando no estabas mirando. No me estaba salvando. Estaba a mi lado. Y me di cuenta, por primera vez en mi vida, de que no estaba preparándome para que sucediera lo inevitable. No estaba calculando el costo de la amabilidad de alguien. No estaba cuestionando el motivo. No estaba haciendo esto por sí mismo. Lo estaba haciendo porque me veía como alguien digno de protección, alguien que valía el esfuerzo. Ese sentimiento, el de ser defendida sin tener que ganármelo, era casi extraño. Al crecer, yo había sido el escudo, la que arreglaba todo, la confiable, la terapeuta no remunerada, el plan de respaldo. Nadie había ocupado mi lugar en el frente de batalla hasta Aizen. Observé cómo organizaba cada documento en una carpeta etiquetada, la deslizaba con cuidado en el archivador y luego se volvía hacia mí con una mirada que no exigía nada, solo ofrecía todo. No me debes nada por esto, dijo. No me debes nada, Claire. Negué lentamente con la cabeza. Eres la primera persona que me ha dicho eso. Se acercó y tomó mi mano. Eso nunca debería haber sido así. Nos quedamos sentados allí durante mucho tiempo. No hacían falta palabras, solo el zumbido silencioso de dos personas construyendo una vida basada en la confianza. Pensé en todos los momentos en que había sido ignorada, utilizada, agotada, en los años que pasé tratando de ganar migajas de afecto de personas que veían mi utilidad pero no mi valor. Luego miré a Aizen, que veía ambas cosas y nunca me hizo elegir. En ese momento, supe que no se trataba solo de matrimonio. Se trataba de reescribir lo que el amor significaba para mí. Y esta vez, no estaba empezando desde el dolor. Estaba empezando desde la paz. La mañana de mi boda fue tranquila. No el tipo de tranquilidad cinematográfica donde la luz del sol se filtra a través de cortinas de encaje y los pájaros cantan fuera de tu ventana. Era el tipo de tranquilidad donde los latidos de tu corazón se sienten más fuertes que el mundo que te rodea. Aizen ya estaba en el lugar de la celebración. Habíamos decidido no vernos hasta que yo caminara por el pasillo. Algo sobre honrar el momento, hacer espacio para el peso real de ello. Así que, solo estaba yo, una pequeña suite nupcial alquilada y mi reflejo. Me miré en el espejo, completamente vestida, un sencillo vestido de marfil, el pelo medio recogido, sin tiara, sin velo, solo yo, con los ojos claros, tranquila, lista. Y entonces llamaron a la puerta. Lo supe antes de abrir. Mi madre estaba allí, con un vestido de color champán que parecía sospechosamente más caro que cualquier cosa que hubiera usado en mis cumpleaños. Su sonrisa era forzada, educada. Sus ojos escanearon la habitación rápidamente, como si buscara algo que desaprobar. ¿Puedo pasar?, preguntó, aunque ya estaba entrando. Asentí y me hice a un lado. Caminó lentamente por la habitación, sus dedos rozando el respaldo de la silla, el dobladillo de mi vestido. Todo se ve bien, dijo, como si hubiera practicado la palabra bien en el coche. Gracias, respondí. Se volvió para mirarme, juntando las manos. Quería un momento, solo nosotras dos. Esperé. Ella suspiró. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero este es un gran día, y la familia, bueno, la familia siempre es lo primero. Casi sonreí ante eso. Casi. Por eso quería hablar contigo de algo, continuó. Algo práctico. Ahí viene. Sabes que estos eventos pueden ser caros. Y por supuesto, tú y Aizen tenéis toda la vida por delante, pero Chloe, bueno, ella todavía está tratando de encontrar su camino. Mi pecho se oprimió. Ella no ha tenido las mismas ventajas, dijo mi madre.
Y todo este evento, es encantador, de verdad, pero podría despertar algunos sentimientos de sentirse dejada atrás, de ser olvidada. No dije nada. Así que, estaba pensando, continuó, alisándose la parte delantera de su vestido, quizás sería considerado de tu parte reservar los regalos de boda, o al menos una parte, para Chloe. Algo para ayudarla a encarrilarse. La miré fijamente, no con ira, ni siquiera con incredulidad, solo con quietud, como viendo una ola formarse en cámara lenta, sabiendo que se estrellará. Esperó a que respondiera. Miré mis manos, que descansaban en mi regazo, tranquilas, firmes. Las mismas manos que habían pagado las facturas de Chloe, firmado cheques, escrito solicitudes de trabajo que nunca se leyeron. Las mismas manos que habían aplaudido por ella, limpiado sus desastres, la habían cargado. Volví a levantar la vista. Mamá, dije, hoy es el día de mi boda. Ella parpadeó. Lo sé, cariño. Por eso. Este no es el día para pedirme más. Su boca se abrió y luego se cerró. Por una vez, no tenía un guión. Me levanté lentamente, ajustando la tela de mi vestido. La miré a los ojos. He dado suficiente. Más que suficiente. Y hoy, por una vez, no voy a regalar nada. Me miró, atónita. ¿No lo dices en serio? Sí, lo digo en serio. Estás siendo egoísta. No, dije, con voz firme. Estoy siendo justa conmigo misma. No se despidió, simplemente se dio la vuelta y se fue, sus tacones resonando como signos de puntuación. Me quedé allí mucho tiempo después de que la puerta se cerrara. Y cuando finalmente respiré, fue el tipo de aliento que tomas cuando un peso se ha levantado, cuando el aire ya no pertenece a otra persona. La boda continuó, pero algo ya se había sellado antes de que caminara por ese pasillo. Por primera vez en mi vida, no dejé que la incomodidad de otra persona encogiera mi alegría. Y se sintió como la libertad. La recepción estaba en pleno apogeo. Las luces eran suaves, la música delicada, el tipo de atmósfera donde la gente se inclina para hablar y ríe entre el tintineo de las copas. Ethan acababa de terminar su breve brindis de agradecimiento. Lo mantuvo simple, por supuesto, solo unas pocas palabras sobre la gratitud, sobre encontrar a alguien que hace que el mundo se sienta menos pesado. Apreté su mano cuando se sentó a mi lado. Entonces llegó el momento. Mi madre se acercó con una sonrisa fina y un sobre cuidadosamente doblado en la mano. Ya podía sentirlo venir. El cambio en el aire, la forma en que su presencia atraía la atención como una sombra al mediodía. Se inclinó y dijo, hemos estado recogiendo las tarjetas para los regalos. Tomaré esto y lo guardaré en un lugar seguro para que no tengas que preocuparte. Miré el sobre, luego a ella. No, gracias, dije tranquilamente. Parpadeó como si no me hubiera oído. Es solo más fácil, dijo, apretando los dedos alrededor de la solapa. Tendrás suficientes cosas en la cabeza y no querrás perder nada. Me aseguraré de que esté seguro. Detrás de ella, vi a mi padre de pie junto a la mesa de postres, observando, y a su lado, a Chloe, con los brazos cruzados y la boca apretada, claramente molesta por no ser el centro de atención. Me levanté, no bruscamente, no dramáticamente, solo lo suficiente para mirar a mi madre a los ojos. Nosotros nos encargaremos de nuestros regalos, dije. Pero gracias. Se sonrojó, no de vergüenza, sino de ofensa. ¿No confías en mí?, preguntó. No respondí a eso. No tenía por qué hacerlo. Fue entonces cuando Ethan intervino. Se puso a mi lado, firme y tranquilo, y en silencio le entregó a mi madre una copia del acuerdo legal, el que habíamos firmado para proteger nuestros bienes y límites, del que ella se había burlado cuando se lo mencioné semanas antes. Esto detalla cómo se gestionarán todos los regalos y las finanzas, dijo, su voz educada pero firme. Ha sido notariado y archivado. Por un instante, nadie se movió. Mi padre entrecerró los ojos. ¿Es eso realmente necesario? Ethan no se inmutó. Lo es. Chloe se burló desde atrás. Vaya, ¿de verdad estás haciendo esto el día de tu boda? Me volví hacia ella. Sí, lo estoy haciendo. Su voz se elevó.
Entonces, ¿ahora somos solo extrañas? ¿Es eso? Respiré hondo y luego la miré directamente. Si ser una hermana significa dar sin fin y ser culpada cuando paro, entonces quizás ser extrañas es más sano. Se rió amargamente. ¿Has cambiado? No, dije. Simplemente dejé de disculparme por sobrevivir. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue limpio, afilado, como un hilo finalmente cortado. Mi madre parecía querer decir más, pero Ethan me tocó suavemente la espalda y me guió hacia la pista de baile, donde la música esperaba y los invitados seguían sonriendo. Y así, sin más, me alejé. No con ira, no con odio, sino con paz. Del tipo que llega cuando finalmente te eliges a ti misma, incluso cuando las personas de las que te alejas todavía creen que poseen pedazos de ti. Esa noche, mientras bailábamos bajo las luces cálidas, me di cuenta de algo simple y que me cambió la vida. No habían arruinado mi boda porque nunca se trató de ellos. Se trataba de la chica que una vez estuvo en la esquina aplaudiendo por todos los demás y que finalmente, por fin, dio un paso al centro de su propia historia. No lanzamos arroz cuando salimos de la recepción. No hubo un coche de huida clásico con latas atadas al parachoques, ni una gran salida bajo bengalas. Solo Ethan y yo, de la mano, saliendo por una puerta lateral mientras la banda tocaba una melodía suave y desconocida. Fue intencionado. No quería un espectáculo. Solo quería quietud. El aire exterior era fresco. No frío, pero lo suficiente como para hacerme tomar una respiración más profunda de lo habitual. Ethan se quitó la chaqueta y la puso sobre mis hombros sin decir una palabra. Ni siquiera creo que me mirara al hacerlo. No fue un gesto, fue un ritmo. Caminamos en silencio hasta el coche, no porque no tuviéramos nada que decir, sino porque no necesitábamos llenar el espacio. Abrió la puerta del pasajero. Entré, alisando la tela de mi vestido debajo de mí. Probablemente ya estaba arrugado. No me importaba. Encendió el coche, puso música suave y me hizo una pregunta: ¿cómo te sientes? Miré por la ventana un momento, observando el desenfoque de luces y sombras. Ligera, dije. Extrañamente ligera. Él asintió como si ya supiera la respuesta. Hay un peso que cargas cuando intentas ser lo que todos los demás esperan. Se aferra a tus hombros, a tu voz, a tu aliento. Ni siquiera lo notas hasta que se ha ido. Y cuando se ha ido, flotas. Paramos en un restaurante de carretera. Era casi medianoche. Yo todavía llevaba mi vestido de novia, Ethan su traje, ahora un poco arrugado. Nos sentamos en un reservado cerca de la ventana, pedimos tortitas y café, y hablamos como si fuera cualquier otra noche. Pero no lo era. Era la primera noche de mi vida en la que no sentía que le debía a nadie una explicación por existir. Nadie miraba. Nadie llevaba la cuenta. Solo nosotros. Recuerdo remover la crema en mi café y decir, pensé que me sentiría culpable. Él me miró, sorprendido. ¿Por qué? Por elegir la paz, dije. Por no invitar al caos de vuelta. Extendió la mano sobre la mesa, tomó la mía y dijo, la culpa es lo que te entrenaron para sentir cada vez que te elegías a ti misma. No dije nada de inmediato, pero lo pensé durante mucho tiempo después. Llegamos a casa alrededor de las 2 de la mañana. Un pequeño apartamento que habíamos estado alquilando mientras ahorrábamos para algo más grande. Las paredes eran delgadas, el suelo crujía, los vecinos de arriba siempre caminaban como si estuvieran entrenando para un maratón. Pero era tranquilo, nuestro. Me quité el vestido en el pasillo y lo colgué con cuidado en el armario. No como algo sagrado, solo como algo terminado. Me lavé la cara, me trencé el pelo y me puse una sudadera vieja que todavía olía a detergente y a otoño. Cuando me metí en la cama, Ethan ya estaba allí, leyendo, esperando. Dejó su libro y me acercó. No lloré. No exhalé dramáticamente. Simplemente me derretí. Por primera vez en mi vida, dormí sin ensayar una defensa, sin repetir una conversación que debería haber manejado de manera diferente, sin regatear por una pizca de aprobación que nunca necesité en primer lugar. Había salido de esa boda sin nada prestado, sin nada azul, solo yo, entera, sin disculpas y, finalmente, libre. El primer lunes después de la boda, no puse la alarma.
No por pereza, no como un acto de rebeldía, simplemente porque ya no lo necesitaba. Por primera vez en años, no me despertaba para nadie más. Me quedé en la cama un rato, observando cómo la luz de la mañana se deslizaba por la pared, acercándose a la pila de libros en mi mesita de noche. El apartamento estaba en silencio, excepto por el sonido lejano de un camión de basura avanzando por la calle. Era hermoso de la manera más silenciosa. Más tarde, me preparé el desayuno solo para mí. 2 huevos, tostadas, mantequilla de verdad. Me senté en la pequeña mesa de la cocina con la ventana entreabierta y comí lentamente, sin hacer varias cosas a la vez, sin revisar correos electrónicos, sin culpa. Hay algo sagrado en hacer pequeñas cosas por uno mismo cuando estás acostumbrado a ser la solución de todos los demás. No le dije a nadie que me había tomado una licencia en el trabajo. Me la había ganado. Dios sabe que sí. Había estado llevando 2 departamentos sobre mis hombros durante casi un año, entrenando a nuevos empleados, cubriendo vacaciones, saltándome almuerzos, sonriendo en reuniones mientras mi teléfono vibraba con otro mensaje de mi madre Ochoe, pidiendo una cosa más. Ya no. Necesitaba espacio. Así que, me lo tomé. Ethan fue quien me animó. Has estado sobreviviendo tanto tiempo, que olvidaste cómo se siente vivir, me dijo una noche. Date permiso para respirar. Al principio, no sabía qué hacer con el tiempo libre. Se sentía como estar en una habitación vacía, con ecos por todas partes. Pero finalmente, encontré un ritmo en la quietud. Empecé a caminar por las mañanas, solo por el vecindario. Pasaba por viejas casas de ladrillo con hiedra trepando por las paredes y perros ladrando detrás de vallas de alambre. Sonreía a los extraños. Ellos me devolvían la sonrisa. Leí libros sin ninguna razón, no para la escuela, no para un club de lectura, solo porque la portada parecía interesante. Limpié el apartamento, no porque estuviera desordenado, sino porque me hacía sentir arraigada. Encontré una vieja caja de cartas que me había escrito a mí misma en la universidad, cosas que nunca envié, sentimientos que nunca expresé. Leí cada una y susurré, te perdono en voz alta cada vez. Era extraño lo silenciosa que podía ser la sanación. Sin fuegos artificiales, sin un momento de revelación, solo respiración a respiración, aprendiendo a existir sin el zumbido de fondo de la ansiedad. Dejé de contestar cada llamada de mi madre. No por rencor, por elección. Dejé que los mensajes de voz se acumularan. Empezó con la culpa, como siempre. Supongo que ahora estás demasiado ocupada para preocuparte por tu familia. Luego pasó al silencio. No la busqué. Eso era nuevo para mí. Una tarde, pasé por un centro comunitario local con un letrero escrito a mano pegado en la puerta, clases de escritura gratuitas para mujeres. No se necesita experiencia. Algo en ello me detuvo. Quizás fue la frase no se necesita experiencia. Quizás fue porque una vez quise escribir, mucho antes de que la vida se convirtiera en una serie de facturas y pagarés. Entré. La habitación era pequeña. Una mesa plegable, 12 sillas, café que había estado hecho demasiado tiempo. Pero las mujeres dentro, se parecían a mí, ojos cansados, manos que habían sostenido demasiado, voces que no habían sido escuchadas en años. Me inscribí ese día, no porque pensara que tenía algo brillante que decir, sino porque finalmente estaba lista para escucharme a mí misma de nuevo. Y eso era suficiente. La primera vez que me paré frente a esa clase, mis manos temblaban. Era una pequeña habitación en la parte trasera del centro comunitario. Las luces fluorescentes parpadeaban un poco, y la pizarra tenía viejas manchas de rotulador que nunca se quitaban del todo, pero las sillas estaban llenas. 12 mujeres, algunas más jóvenes que yo, otras mayores, todas sosteniendo cuadernos como escudos. No había enseñado antes, no oficialmente, pero sabía lo que se sentía al llevar una historia que nunca te permitieron contar. Aclaré mi garganta, miré alrededor de la habitación y dije, esto no se trata de ser una buena escritora. Se trata de decir la verdad. Vuestra verdad. Incluso si vuestra voz tiembla, incluso si no creéis que nadie está escuchando. Algunas bajaron la mirada. Una mujer se emocionó de inmediato. Conocía esa mirada. La había llevado durante años. Así que, comencé. Les hablé de la chica que aprendió a mantenerse en silencio, que medía su valor por el poco espacio que ocupaba,
que aplaudía a los demás mientras se plegaba en las esquinas. No usé nombres. No lo necesitaba. Ellas entendían. Empezamos con cosas pequeñas, con ejercicios de escritura libre. 10 minutos, sin reglas. Algunas garabateaban furiosamente, otras se sentaban congeladas, mirando páginas en blanco. Pero lentamente, semana a semana, las palabras llegaron. Una mujer escribió sobre perder su voz en un matrimonio que elogiaba el silencio. Otra escribió sobre una madre que le enseñó que la autoestima tenía que ganarse, nunca darse. Otra confesó que no recordaba el sonido de su propia risa. Era crudo, desordenado, sin editar, y era hermoso. No hacíamos talleres como en una clase universitaria. No criticábamos. Honrábamos, escuchábamos, sosteníamos el espacio. Me encontré creciendo junto a ellas. Cada historia que escuchaba me ayudaba a entender un poco mejor la mía, los patrones, el dolor, la forma en que a las mujeres se les entrena para tragarse sus necesidades y llamarlo madurez. Como se nos dice que la paciencia es fuerza y la ira es peligrosa. Una tarde después de clase, una mujer llamada Brenda me apartó. Tenía unos 60 años, era una enfermera jubilada, y siempre llevaba jerseys holgados como una armadura. «Sabes», dijo, agarrando su cuaderno, solía escribir poemas en el instituto, los escondía debajo de mi colchón. Mi padre decía que escribir era una pérdida de tiempo, que nadie quería escuchar las tonterías de una chica. Le creí. Hizo una pausa. Pero ahora creo que estaba equivocado. Sonreí. Definitivamente estaba equivocado. Ella asintió, con los ojos vidriosos. Gracias por recordármelo. Momentos como ese lo eran todo. No estaba sanando al olvidar. Estaba sanando al volver a las palabras, a la suavidad, a mi propia voz. Me asombraba cuántas de nosotras andábamos por ahí cargando historias que nunca se habían dicho en voz alta, como si todas estuviéramos esperando permiso. La verdad es que no necesitamos permiso. Necesitamos un lugar. Y quizás esa pequeña habitación con sus sillas desparejadas y su mala iluminación se convirtió en ese lugar para ellas, para mí. Ethan me preguntaba sobre la clase cuando llegaba a casa. Le contaba fragmentos. Su parte favorita era escuchar las metáforas que las mujeres creaban. Eso es poesía, decía. Incluso el dolor suena como música. Algunas noches me quedaba despierta hasta tarde, releyendo sus páginas, dejando que su coraje me abrazara como una manta. Porque algo increíble sucede cuando las mujeres hablan sin encogerse. Comienzan a levantarse. Y mientras ellas se levantaban, también lo hacía yo. La casa a la que nos mudamos no era grande. Solo 2 habitaciones, un porche delantero torcido y un patio trasero que se convertía en un desastre salvaje cada primavera. Pero me encantaba porque era nuestra. No había nadie diciéndome de qué color debían ser las cortinas. Ni voces midiendo el valor por metros cuadrados. Ni comparaciones. Solo espacio. Solo luz. Planté hierbas junto a la ventana de la cocina, albahaca, menta, romero. Ethan construyó una estantería con madera reciclada, aunque se tambaleaba un poco si te apoyabas demasiado fuerte en ella. Bromeábamos diciendo que toda la casa era como nosotros, imperfecta pero firme. Cada mañana tomábamos café juntos antes de que el mundo se volviera ruidoso. No siempre con conversación. A veces era solo el sonido de las cucharas tintineando y las páginas pasando. Pero había algo sanador en esa rutina tranquila. Sin presión por actuar, sin un marcador que perseguir, solo presencia. Un sábado, encontré a Ethan de pie en la puerta de mi pequeño despacho, observándome teclear. No dijo nada. Solo se quedó allí, con las manos en los bolsillos, una sonrisa suave en su rostro. ¿Qué?, pregunté, levantando la vista. Nada, dijo. Solo me gusta verte así. Así como. En paz. Me detuvo por un segundo porque nunca me había visto de esa manera. Fuerte, claro. Resiliente, definitivamente. ¿Pero en paz? Eso era nuevo. Eso era sagrado. Teníamos nuestras discusiones, por supuesto. Ningún matrimonio es una película. A veces él dejaba los platos en el fregadero demasiado tiempo.
A veces yo me quedaba callada cuando debería haber hablado. Pero siempre volvíamos el uno al otro, no por obligación, sino por elección. Eso es el amor, creo. No fuegos artificiales, no declaraciones dramáticas, solo elegir a la misma persona una y otra vez en los momentos tranquilos. Una noche, nos tumbamos en el patio trasero sobre una vieja manta, mirando las estrellas. Había llovido antes, así que la hierba estaba húmeda bajo nosotros, y el aire olía a tierra y a algo nuevo. Solía pensar que el amor tenía que doler, susurré. Ethan giró la cabeza hacia mí. Porque así es como te enseñaron. Sí. Y ahora, miré al cielo, a las estrellas firmes y silenciosas. Ahora sé que el amor no se supone que deba sentirse como un sacrificio. Se supone que debe sentirse como un hogar. No dijo nada de inmediato. Solo buscó mi mano y la sostuvo como si nunca planeara soltarla. No necesitábamos más que eso. No había un público que impresionar. Ni una madre esperando un agradecimiento. Ni una hermana reclamando el centro del escenario. Solo yo. Amada, segura, completa. A veces todavía me sorprendo esperando que el viejo dolor regrese, como si estuviera acechando justo fuera del encuadre, listo para recordarme que la paz es temporal. Pero no llega, porque ya no soy la misma mujer. Ya no me defino por a quién puedo complacer o cuánto puedo soportar. No me doblo por la mitad para ser aceptada. No finjo suavidad ante personas que confunden la amabilidad con la debilidad. Simplemente vivo, con hierbas en la ventana, con un hombre que me ve, con una historia que finalmente puedo escribir en mis propios términos, y sobre todo, con un tipo de amor que no pide nada a cambio más que presencia. No es llamativo. No es ruidoso. Pero es real. Y después de todo lo que he sobrevivido, eso es más que suficiente. Querida mamá. He empezado esta carta más veces de las que puedo contar. Al principio, intenté escribirla como una hija, del tipo que siempre quisiste que fuera, educada, cuidadosa, agradecida. Releí esos borradores, y todo lo que podía oír era a alguien que todavía intentaba ser amado. Así que los tiré. Esta vez, escribo como yo misma. No para culparte, no para herirte, solo para finalmente decir las cosas en voz alta, cosas que he llevado en silencio durante demasiado tiempo. Quiero que sepas que lo recuerdo todo. No solo los cumpleaños que olvidaste o las veces que le diste a Chloe más que a mí. Recuerdo la forma en que mirabas a través de mí. La forma en que sonreías a los extraños y suspirabas conmigo. La forma en que aprendí a hacerme pequeña para que no dijeras que estaba siendo dramática. La forma en que aprendí a sonreír para que no me llamaran difícil. Recuerdo intentar ganarte con buenas notas, con platos limpios, con silencio. Nunca tuviste que pedírmelo 2 veces porque siempre estaba observando, siempre ajustándome. Fui una niña que vivió en una coreografía constante, tratando de mantenerme al paso de tus humores, tus expectativas, tu silencio. Solías decir que era fuerte, pero lo que querías decir era que no me quejaba. Me llamabas independiente, pero lo que querías decir era que no pedía ayuda. Me pregunto si sabías lo orgullosa que estaba de cada pequeña victoria. Como corría a casa con certificados o premios y los colocaba donde pudieras verlos, esperando tu sonrisa, tu abrazo, tus palabras. No llegaron. Así que, con el tiempo, dejé de tener esperanza. Crecí creyendo que el amor era algo que tenías que ganar, que cuanto más invisible me volvía, más digna sería. Me llevó años entender que el amor no funciona así. El amor no te borra. No te pide que desaparezcas para que otros se sientan cómodos. No te mide contra otra persona y decide que te quedas corta. No escribo esta carta porque necesite una disculpa. Ya he dejado de esperarla. Escribo porque necesito cerrar este capítulo con los ojos abiertos. Durante demasiado tiempo, intenté ser la hija que querías. Interpreté el papel. Contuve la respiración. Puse excusas por ti ante los demás y, peor aún, por ti ante mí misma. Pero he terminado. No con ira, con claridad. Verás, mamá, la sanación no siempre se ve como una reunión. A veces, se ve como una liberación. Ya no estoy enfadada. Solo estoy cansada de llevar lo que nunca fue mío, tus decepciones, tu silencio, tu vergüenza. He empezado una nueva vida ahora.
Vivo en una casa pequeña con un hombre que no me pide que me encoja. Enseño escritura a mujeres que finalmente están aprendiendo a hablar después de años de que les dijeran que son demasiado o no lo suficiente. Me despierto y elijo la paz. No porque me la hayan regalado, sino porque la construí. Sé que probablemente piensas que he cambiado. Y tienes razón. He dejado de confundir la resistencia con el amor. He dejado de dar mi lealtad a personas que solo la reconocen cuando les beneficia. He dejado de definir mi valor por el poco espacio que ocupo en una habitación. Esto no es un adiós en el sentido dramático. No estoy dando portazos. Simplemente estoy cruzando una puerta y eligiendo no mirar atrás. Te deseo lo mejor. De verdad que sí. Espero que encuentres algo de suavidad en tus días. Espero que Chloe encuentre su propio camino sin necesidad de caminar sobre el mío. Pero en cuanto a mí, he terminado de intentar ganar lo que debería haberse dado libremente. Ahora me elijo a mí misma. No por amargura, sino por amor. Amor de verdad. Del tipo que no requiere que yo desaparezca. Adiós. Claire. Hay un extraño tipo de poder en no hacer nada, en no devolver la llamada, en no explicar, en no ofrecer una última rama de olivo solo para mantener una paz que nunca fue pacífica. Después de enviar la carta a mi madre, no esperé una respuesta. No vigilé el buzón. No revisé mi teléfono obsesivamente, preguntándome si la habría leído, si estaría enfadada, si de repente me entendería. Porque esta vez, no se trataba de su reacción. Se trataba de mi liberación. Por primera vez en mi vida, había trazado una línea. No una amenaza, no una súplica, solo una línea. Y no la crucé para asegurarme de que todos los demás siguieran cómodos. Eso en sí mismo se sintió radical. La semana siguiente, recibí un correo electrónico de mi padre. Era breve, formal: recibimos tu carta. Espero que esto sea solo una fase. Seguimos siendo familia pase lo que pase. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No porque no lo esperara, sino porque confirmaba lo que ya sabía. No me habían escuchado. Habían leído mis palabras a través de su propia lente de orgullo, negación y lealtad retorcida, como si esto fuera una rebelión, como si los límites fueran una traición. Pero no respondí. Ya no necesitaba que ellos me escucharan. Finalmente me estaba escuchando a mí misma. Una mañana, unas semanas más tarde, recibí una llamada de Chloe. Su número iluminó mi teléfono como una sirena. Dejé que sonara. Luego escuché el mensaje de voz. Sonaba frenética. Aparentemente, algo había salido mal con su contrato de alquiler. Necesitaba un lugar donde quedarse, solo por unas pocas semanas. Dijo: sé que tú y Ethan tenéis espacio. Sé que no eres como mamá. ¿A ti sí te importa? Esa última línea podría haber funcionado en la versión antigua de mí, la versión que habría saltado a arreglar todo, que se habría doblado por la mitad para demostrar que era diferente, más amable, mejor. Pero esa versión ya no existía. No le devolví la llamada. Me senté con la culpa durante un día. Dejé que diera vueltas en mi pecho. Dejé que susurrara todas sus líneas habituales: es tu hermana. Eres su última esperanza. ¿Y si esto lo arruina todo? Luego la dejé ir, porque sabía la verdad. No llamó porque me respetara. Llamó porque era útil. Y ya me había cansado de ser útil para personas a las que no les importaba ser amables. Ese fin de semana, Ethan y yo fuimos al lago. Sin teléfonos, sin correos electrónicos, solo una cabaña, un muelle y el tipo de silencio que no se siente vacío, solo honesto. Cocinamos juntos, nos sentamos en el porche bebiendo café y observando cómo los árboles se mecían como si supieran algo que nosotros no. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, le conté lo del mensaje de voz. No dijo mucho, solo me miró y preguntó: ¿te sientes mal por decir que no? Lo pensé. No, dije. Me siento mal por haber tardado 30 años en creer que podía. Sonrió y luego buscó mi mano. Siempre puedes decir que no, susurró. Y nunca tienes que explicar por qué. Ese momento se quedó conmigo. No porque fuera grandioso o poético, sino porque se sentía como la verdad. Simple, limpia, sin complicaciones.
Durante tanto tiempo, pensé que la libertad venía con fanfarria. Resulta que es más silenciosa de lo que crees. Suena como apagar tu teléfono sin culpa. Se siente como no comprobar el estado de ánimo de otra persona antes de hablar. Se ve como estar en tu propia vida sin disculpas. No di portazos. No grité. Simplemente dejé de presentarme para interpretar el papel que me habían asignado. Y de alguna manera, eso fue más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho jamás. Nunca recibí una respuesta de mi madre. Ni una carta, ni una llamada, ni siquiera un mensaje de texto. Y quizás eso solía significar algo. Quizás el silencio se habría sentido como un castigo en aquel entonces. Pero ahora, solo se sentía como una confirmación. La confirmación de que había tomado la decisión correcta. De que había dejado de hablar en una habitación donde nadie escuchaba. Lo que pasa con dejar ir es que no siempre es ruidoso. A veces es solo una decisión silenciosa que tomas cada día. Dejas de repetir la última discusión. Dejas de reescribir el correo electrónico que nunca enviarás. Dejas de esperar. Simplemente eliges la paz una y otra vez hasta que se convierte en memoria muscular. Una mañana, me encontré de pie en medio de nuestra cocina sirviendo café cuando me di cuenta, ya no estaba esperando la próxima disculpa. No estaba ensayando la próxima confrontación. Ni siquiera estaba enfadada. Era libre. No el tipo de libertad sobre la que la gente publica con billetes de avión y listas de deseos. El tipo más silencioso. El que se instala en tus huesos, que te permite exhalar sin comprobar quién está en la habitación. Solía pensar que el cierre venía de la otra persona, de escucharles decir, veo lo que hice. Lo siento. Pero ahora sé que el cierre viene de dentro. De creer finalmente que merecías algo mejor, incluso si nunca lo dicen. De aprender que el perdón no siempre significa reconexión. De darte cuenta de que puedes amar a alguien y aún así alejarte. Esa fue la parte más difícil, aceptar que no necesitaba odiarla para terminar. El odio es solo otro tipo de atadura. Te mantiene hablando, incluso si es en tu propia cabeza. Te mantiene comprobando, esperando, anhelando. Pero cuando liberas la necesidad de ser entendida, recuperas tu voz. No para gritar, solo para vivir. Algunos días todavía pienso en ella. Me pregunto si alguna vez releyó mi carta. Si entendió lo que intentaba decir. Si me extrañó en momentos en que nadie más estaba cerca. Pero no me demoro ahí. Sonrío suavemente al pensarlo, y sigo adelante, porque no escribí esa carta para recuperarla. La escribí para recuperarme a mí misma. Y lo hice. Totalmente, en silencio, por completo. Hay algo sagrado en una mañana ordinaria. Sin drama, sin tensión, solo el olor a café recién hecho, la luz del sol goteando a través de las persianas y el zumbido silencioso de un hogar que finalmente se siente como tal. Así es como empiezan la mayoría de nuestros días ahora. Me despierto antes de la alarma, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. Hay paz en esas primeras horas. El mundo aún no se ha precipitado. Solo estoy yo, el suave crujido de las tablas del suelo y el ritmo gentil de una vida que elegí. Ethan suele estar todavía dormido, acurrucado de lado, con un brazo extendido hacia el espacio donde solía cargar demasiado peso. Ahora ese espacio está lleno de aire, respirable, constante. A veces me quedo de pie en la cocina, con los dedos alrededor de una taza caliente, y pienso en lo lejos que he llegado. No en kilómetros, en permiso. Permiso para sentir, para descansar, para decir no, para decir sí, para no decir nada. La casa en la que vivimos no es grande. Las paredes son delgadas. El fregadero todavía gotea si no giras el grifo justo. Pero ahora hay risas en las esquinas. Música en el pasillo. Libros abiertos en el sofá, a medio leer pero amados. Aquí nadie lleva la cuenta. Nadie me pide que demuestre mi valía antes de entregarme amabilidad. La semana pasada, pinté la puerta principal de un verde suave. No porque significara algo, solo porque me gustaba. Años atrás, habría pedido la opinión de alguien primero. Ahora, solo elijo el color y empiezo a pintar. Hay poder en eso, un poder pequeño y silencioso. Empecé a escribir un diario de nuevo.
No para que nadie lo lea, solo para mí. Retazos de pensamientos, fragmentos de sueños, observaciones sobre la mujer en la que me estoy convirtiendo. Es más fuerte de lo que esperaba, y más suave también. Ya no se estremece cuando suena el teléfono. No repite viejas heridas esperando que se sientan diferentes la 100ª vez. Simplemente vive. Y cuando camino por el supermercado, doblo la ropa o riego las hierbas en el alféizar de la ventana, no lo hago por obligación, ni por presión, ni por actuación. Lo hago porque estoy aquí, plenamente, finalmente, en casa. A veces me pregunto cuántas mujeres andan por ahí cargando el silencio como si fuera parte de su piel. No porque sean débiles, sino porque les enseñaron que el amor tiene reglas. Que las buenas hijas no alzan la voz. Que las buenas mujeres no se van. Conozco esas reglas de memoria. Las viví durante años. Pero aquí está la verdad que nadie te cuenta, no hay medalla de oro por soportar más. Ningún premio por perderte a ti misma para que otra persona se sienta cómoda. Todo lo que obtienes es agotamiento y silencio. Del tipo que no calma, sofoca. Así que, si estás escuchando y te ves reflejada en estas palabras, quiero decirte algo. Tienes permitido querer más. Tienes permitido dejar de explicar. Tienes permitido abandonar la habitación, la mesa, la historia si ya no honra a la persona en la que te estás convirtiendo. No necesitas su permiso. Solo necesitas el tuyo. Eso no te hace cruel. Te hace consciente. La primera vez que digas no, sentirás que estás rompiendo algo sagrado. Pero la segunda vez, se sentirá como respirar. El mundo no te aplaudirá cuando dejes de prenderte fuego para mantener a otros calientes. Pero tu alma sí lo hará. Más que suficiente. Solía creer que tenía que estar en silencio para ser amada. Que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente pequeña, lo suficientemente servicial, un día me verían. Pero la verdad es que ser vista no tiene nada que ver con cuánto das. Tiene todo que ver con si crees que mereces ser vista. Ya no espero que alguien me devuelva las partes de mí misma que regalé. Reconstruyo, ladrillo a ladrillo, palabra por palabra. En esta vida que he creado, el amor no es algo que tenga que ganar. Es algo dentro de lo que vivo, con límites, con honestidad, con paz. Y si hay una cosa que he aprendido, es esta: elegirte a ti misma no es una traición. Es un comienzo. Es un regreso. Es una revolución suave y constante. Así que, si estás viendo esto y conteniendo tu voz, tu verdad, tu poder, esta es tu señal. No tienes que seguir esperando permiso. No tienes que quedarte donde no te escuchan. No tienes que encogerte para que otros puedan brillar. Empieza con una palabra. Di no, di sí. Di basta. Luego di tu nombre en voz alta y reclama tu vida. No es demasiado tarde. Nunca lo es. Y si esta historia te llegó, aunque sea solo una parte, espero que la lleves contigo, no como una advertencia, sino como un espejo. No estás sola. No eres demasiado. No eres invisible. Vales la pena, tal y como eres. Si encontraste fuerza en este viaje, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Dale a me gusta, comenta, suscríbete, no solo a este canal, sino a ti misma, a tu voz, a tu sanación, a tu devenir. Gracias por estar aquí. Y esta vez, que camines hacia adelante sin mirar atrás.